venimos, nos dijeron que venimos, ¿no? Por acá, con todo ese énfasis de día jueves, qué chiquilines. lindo que es trabajar en este canal que tiene esa fuerza un día jueves. Pujante. Pujante como es Ciudad Viva, que en el día de hoy queremos dedicar a una de nuestras intérpretes de lengua de señas, a Valeria Oliveros. Nos encanta decir que no solamente los informativos, como fue obligatorio a partir de la ley de medios, sí. Este canal es un precursor de la lengua de señas, pero es gracias a estas personas, a estos compañeros de trabajo que hacen posible que en nuestra pantalla todos los programas periodísticos, todos los programas en vivo que salen en la pantalla de TV Ciudad son interpretados. Así que un beso muy grande, Valeria, y muchas gracias por tu trabajo diario. Feliz cumpleaños, feliz cumpleaños. Salúdela a Yomaruga, usted también que estaban en pantalla recién. Bueno, un saludo a toda la audiencia, a todas las trabajadoras y trabajadores del canal y en particular a Valeria por su cumpleaños. Y una breve reflexión, ¿no? Que a veces pasa desapercibida esto que voy a decir. Pero sin trabajadoras y trabajadores no hay valor. No hay valor. Lo que hacen ustedes, lo que hacen los camarógrafos, los sonidistas, los compañeros y compañeras de producción, la compañera que hace esta importante tarea de comunicación. Sin trabajadores y trabajadoras el mundo no se mueve. Así que aprovecho a saludar a Valeria, pero también al conjunto de los integrantes del canal. Nos sumamos y es un muy lindo mensaje. Profe de filosofía. Por ahora. No se nota, ¿no? No se nota. Bueno, está Sergio Yomaruga con nosotros, secretario general del SINTEP, porque, como le decíamos, en esta jornada se viene realizando una paralización de actividades, esto es por 24 horas, algo que ya nos decía Yomaruga que estaba, hablado previamente además, pero esto es en reclamo de mejoras en las condiciones laborales, un conflicto que se viene arrastrando desde hace ya mucho tiempo, ¿no, Yomaruga? Un conflicto que sí... innecesario si hubiera primado la sensatez, el diálogo y la negociación. Cada vez que nosotros hacemos un conflicto generamos un desgaste social. Hoy hay una paralización en todo lo que tiene que ver con la enseñanza no formal dentro de la enseñanza privada. No está paralizada toda la enseñanza privada, sino subgrupo en particular, que es el que atiende a niños, niñas y adolescentes en centros socioeducativos que están en convenio con INAU, o sea que dependen de INAU a través de las tercerizaciones, tanto desde el punto de vista económico, desde el punto de vista legal, como desde el punto de vista pedagógico. Este es el sector que hoy está paralizado porque hay un conjunto de derechos laborales y salariales que están siendo desconocidos por INAU, en particular por su presidente, Pablo Abdala, que es con quienes hemos intentado negociar sistemáticamente desde que asumió hasta el día de hoy, y no hemos tenido oportunidad de establecer un escenario razonable y sensato de negociación por temas que son importantes porque tienen que ver con valorizar el trabajo de trabajadores y trabajadoras que hacen que el mundo funcione. Y en este caso, que el mundo funcione tiene que ver ni más ni menos que con el derecho a la educación de unos 80.000 niños, niñas y adolescentes que se atienden en este universo de centros educativos. ¿Y cuáles son los principales reclamos? Bueno, ahí tenemos un asunto que es muy sentido, que tiene que ver con una postergación salarial y con una discriminación dentro del sector, que es el no pago de la prima por antigüedad. Si tú trabajas en un colegio, cobras una prima por antigüedad. Si tú trabajas en una academia de idiomas, que está dentro de la enseñanza privada también, cobras una prima por antigüedad. Ahora, si tú trabajas en un CAIF, con los niños y niñas con los derechos más vulnerados, no cobras la prima por antigüedad. Ahí está la discriminación y la postergación salarial, porque el no cobro de esta prima por antigüedad implica cobrar mucho menos de lo que por derecho debería cobrarse. El pago de la antigüedad está reconocido por Consejo de Salarios y una resolución de Consejo de Salarios, cabe recordar que desde el punto de vista legal tiene una obligatoriedad en materia de cumplimiento. Pero claro, las ONG, que son las que gestionan estos centros por la modalidad de tercerización que antes les mencionaba, dependen económicamente de INAU. Entonces, INAU no provee los fondos para el pago de la antigüedad que las asociaciones civiles, las ONG quieren pagar, lo reconocieron por Consejo de Salario, no lo pueden hacer. Por eso el reclamo es hacia INAU. ¿Pero están los fondos? Los fondos están, pero están en manos de INAU. Lo que no está es la voluntad política de hacer efectivo el pago de esos fondos a las ONG para que a su vez las ONG le paguen a las trabajadoras y los trabajadores. ¿Y qué dice INAU? INAU lo que INAU desconoce la resolución de Consejo de Salario y desconoce el proceso de negociación labrado en actas en el Ministerio de Trabajo durante el 2019. Toda esta documentación pública, jurídica, emergente del propio Ministerio de Trabajo, fue entregada a la Comisión de Población y Desarrollo del Parlamento Nacional, Parlamento Nacional, porque también recurrimos al Parlamento a los efectos de colaborar a destrabar
esta actitud de intransigencia que viene caracterizando la conducción de Pablo Abdala con relación a este conflicto. Ahora, Abdala es una persona que siempre está abierta al diálogo. ¿Por qué se da este roce o este cruce bastante fuerte? ¿Inaú está incurriendo en una ilegalidad, por ejemplo? Inaú está incurriendo en un desconocimiento de los acuerdos de Consejo de Salario y del desconocimiento a un proceso de negociación que se entabló en el Ministerio de Trabajo y que consta en actas. Eso por un lado. Pero además está minusvalidando el valor del trabajo de cientos y cientos de trabajadoras y trabajadoras en todo el país que desarrollan diariamente su función educativa en estos centros y que garantizan ni más ni menos que el derecho a la educación. Entonces, la intransigencia yo creo que nos lleva por un mal camino. Este paro de hoy hubiese sido evitable. Pero es más, nosotros a sabiendas de que trabajamos con población con derechos vulnerados, producto de una política económica, no producto de la naturaleza, le ofrecimos a INAU que con el descuento de los jornales, porque cada vez que paramos hay un descuento, con el descuento de los jornales de todas las trabajadoras y trabajadores que pararan hoy, se pagaran ticket alimentación para ser entregados a todos los centros en el correr de estos días anteriores, lunes, martes y miércoles, o martes y miércoles, el lunes fue feriado, para que todas las familias recibieran a través de ticket de alimentación la cobertura alimentaria para sus niños y niñas. Lamentablemente no recibimos ninguna respuesta. Y además, quiero decir otra cosa. Nos pusimos a plena disposición del INAU, a pesar de estar en conflicto, a plena disposición para ser el sindicato el encargado organizativo de la distribución de estos tickets de alimentación que se pagaban con nuestro propio salario, ¿no? Producto del descuento de jornal. Lamentablemente, hasta en eso no tuvimos una devolución de parte de INAU. Esta política, esta visión, esta actitud colaborativa del sindicato también se vio en tiempos de pandemia, porque esta discusión de este reconocimiento que está en los consejos de salario de 2018 tuvo como una pausa en tiempos de pandemia, de esperar a que hubiera un tiempo mejor, y eso leía en alguna declaración tuya previa, creo, en Montevideo Portal, que no había sido reconocida esa postura del sindicato de atenuar ese gasto del INAU en tiempos de pandemia. Hay veces que uno entiende que quien piensa distinto tiene otra visión, otros valores, otra ideología, otra visión del mundo, en fin. Pero entiende que la contraparte, además de tener sus razones, también puede tener gestos, ¿no? Gestos que colaboren a que las diferencias sean dirimidas con mayor sensatez. Y ese sentimiento de ingratitud lo tenemos también, porque cuando Pablo Abdala asume la presidencia, fue en abril, un mes después recién del cambio de gobierno, nosotros fuimos a reunirnos con él y le explicamos todo este proceso y dijimos, Pablo, nosotros vamos a poner entre paréntesis, mientras dure la emergencia sanitaria, nuestra plataforma, por más cara que para nosotros sea, por más sentida e importante que para nosotros es la plataforma. Y nos ponemos a disposición para que durante la emergencia sanitaria todo lo que podamos hacer contá con nosotros. Pasaron 2 años para que se levantara la emergencia sanitaria. En esos 2 años tuvimos muchísimas coordinaciones para implementar iniciativas en el marco de la pandemia. La plataforma quedó paralizada, pero no solo quedó paralizada la plataforma, sino que en el decurso de esos 2 años, el directorio de INAU tomó decisiones que barrieron con derechos conquistados por el sindicato a favor de las condiciones de trabajo de las personas que se desempeñan en los centros CAIP, como por ejemplo la formación profesional. Habíamos logrado desde el 2008 que las personas que se formaran técnicamente en primera infancia tuvieran un beneficio que es compensar horas de trabajo por horas de estudio. ¿Para qué? Para incentivar, para promocionar la formación técnica que implica mayor y mejores condiciones para el desenvolvimiento pedagógico, pero además mejor atención educativa para los niños y las niñas. Porque mientras más formado, más herramientas. Claro. Eso se barrió. Se barrió también con el pago... ¿Por decisión política? Por decisión política. El argumento que nos dan es, terminó la pandemia y terminó este beneficio, pero este beneficio, que es un derecho en realidad que promueve el estudio, la formación profesional, viene del 2008, no tiene nada que ver con la pandemia. Y esto está documentado, existe la documentación, la entregamos en el Parlamento Nacional. Lo mismo pasó con el pago de la adicional salarial para las personas que logran el título terciario. Vos te recibís, trabajás, tenés familia, niños, niñas, hacer mandados, lavar ropa, en fin, estar preocupado por la lluvia porque dejaste la ropa toda la vida y además vas de noche a estudiar. Te recibís, cobrás un 7,7% más de salario, que es un aliciente económico, se dejó de pagar. Para los que ya lo cobraban, lo siguen cobrando, pero los nuevos egresados no lo están cobrando.
No corre más. Entonces, son medidas que uno dice, ¿y por qué? ¿Por qué el ahorro castigando a los trabajadores y castigando la formación profesional que le hace tanto bien a las personas, a los niños y a la familia de los niños que van a eso? ¿Por qué? Claro, cualquiera que se pone el bolsillo un docente lo siente justamente y Pero no seguramente... solo el bolsillo, Sí. acá está el tema del bolsillo y la profesionalización. Sí. Es ganar, ganar. Entonces, cuando uno se enfrenta a este tipo de situaciones, dice, yo no quiero hacer paro, no tenemos, porque el paro implica un descuento, pero el paro implica una repercusión social que afecta a personas, claro, que son con las que trabajamos. Pero entonces, detrás del nuestro compromiso pedagógico y nuestro compromiso ético no puede ser el salvoconducto para el incumplimiento de los derechos laborales. No puede ser, no está bien. Sergio, no me quiero de tema con algo que mencionabas antes y tiene que ver con esta paralización de esta jornada que de alguna manera está afectando, si no me equivoco, corregime, unos 470 CAIF por ahí. Sí, además se suman centros que atienden a la niñez de 4 a 12 años, que son los clubes de niños y niñas, y centros juveniles que atienden a adolescentes que van de los 12 a los 17 años. ¿Sos consciente de que muchos van a decir, bueno, para el sindicato y estos chicos de población vulnerable hoy no comen, por ejemplo? Ustedes plantearon una situación, ¿por qué, no sé, una solución, digamos, ¿no? Del descuento, de poder, solventar lo que falte hoy con ese descuento que le hacen a los trabajadores? ¿Por qué el INAU crees que no aceptó esta medida? ¿Es una cuestión ideológica? No lo sé. Pero sí quiero decir esto. Hay mucho juego político en las autoridades con respecto al tema de la comida de los niños y las niñas, ¿no? El 45% de los adolescentes que concurren a los liceos públicos padecen inseguridad alimentaria. El 10% de inseguridad alimentaria crónica, grave. En Uruguay, los niños y niñas de 0 a 6 años, el 22,5%, que parece un número, pero en realidad es vida, viviendo mal, son pobres. ¿Qué significa la pobreza? Que no tenés asegurado el derecho a alimentación ni los servicios básicos. Entonces, cada vez que sale el debate de la alimentación por los días de paro, yo me pregunto, ¿qué valor ético está atrás? Cuando en realidad el sábado, el domingo, el feriado, en las vacaciones, tampoco está ese derecho a la alimentación. Pero aún así, vuelvo a lo del inicio. Nosotros pusimos nuestros jornales de paro, dijimos, no, ustedes con esto van a recolectar mucho dinero, porque son miles de jornales que no van a pagar. Con una pequeña parte de ese ahorro, por producto del paro, compren ticket de alimentación y nosotros nos encargamos gratuitamente de distribuirlos. Y no tuvimos respuesta. ¿Por qué? No lo sé. ¿Eso por qué vía se hace? ¿A dónde se plantea? ¿A las autoridades Nosotros le directamente? enviamos una nota institucional. Porque se puede perder en el marco de la burocracia, la administrativa. Sí. Nosotros lo mandamos institucionalmente al INAU por la vía correspondiente, sí, y con la cual acusan recibo habitualmente. En este caso ni siquiera acusaron recibo, pero se lo mandamos a Presidencia de INAU y también a los integrantes del directorio. Ahí, hablando de ahorro, hay otra denuncia del sindicato que habla de un ahorro, no ejecución, de $40 millones en el periodo 2020-2021, un ahorro que está ratificado en la rendición de cuentas. ¿Qué explicación le encuentran? Bueno, en este mismo canal pasó algo muy grave. Yo hice esta denuncia y Pablo Abdala me acusó de mentir. Y yo puedo tener diferencias con alguien, pero siempre voy a ser muy respetuoso de la honorabilidad de la otra persona, ¿no? Entonces eso también fue doloroso, porque esta información está en la página 9 del tomo 3 de la rendición de cuentas del 2020 y en la página 10 del tomo 3 de la rendición de cuentas del 2021. O sea, la información de la devolución de los $40 millones que hace INAU al Ministerio de Economía para abatir el déficit fiscal, que parece ser la prioridad nacional, y no abatir el déficit de derechos que padecen la niñez en Uruguay, está documentada en la propia documentación del gobierno. Pero miren ustedes, ¿de dónde se ahorran estos $40 millones? 550 millones de pesos se ahorran en el área educación. Y hay que tomar en cuenta que hay 35.000 niños y niñas de 0 a 3 años en Uruguay que provienen del quintil más pobre, del quintil 1, que no tienen asegurado su derecho a la educación, que no concurren a ningún centro CAIF. Es un montón. Un montón. 90 millones de pesos se ahorraron en el área salud. ¿Saben cuánto la violencia? Esto es tremendo, tremendo esto. Esto es tremendo. Tendríamos que decir, bueno, nos tendría que dar vergüenza nacional, el Día de la Vergüenza Nacional. La violencia hacia niños, niñas
denuncias institucionalizadas con registro. Pasamos de 5.000, 4.900 denuncias en el 2021, en el 2020, a más de 7.000 en el 2021, perdón. Y en lo que va del 2022 hasta mediados de año van 6.000 denuncias. Entonces se ahorraron 90 millones de pesos en el área de salud en un contexto en donde crece el abuso y la violencia hacia las infancias. ¿Y de qué hablamos cuando hablamos de ahorrar allí en el área de salud? Y hablamos de no ejecutar presupuesto, de plata que vos tenés. Sí. Para implementar políticas, para contratar profesionales, para mejorar equipos, para desarrollar infraestructura, para estar más presente en territorio, para acompañar a familias, para dar la atención psicológica y emocional a esos niños y niñas y a las familias. Y no se hizo, porque la plata se devolvió. Casi 1.000 millones de pesos en prevención social se devolvieron en los 2 años. Ahora esa plata es necesaria para hacer Pero todo eso. Pero fíjate una cosa. ¿Por qué se devuelve? Pero fíjate una cosa, esa es una pregunta que yo no puedo responder, porque no soy yo el que toma esa decisión. Lo que veo es que hay una política económica que tiende a favorecer a unos pocos y a perjudicar a las grandes mayorías, porque cuando miro la economía nacional, el año pasado Uruguay creció un 4,5%. Sin embargo, tenemos casi 500.000 de personas entre el desempleo, la informalidad y el subempleo. Tenemos una pérdida promedio de los salarios del 4%. Tenemos 150.000 jubilados y pensionistas que son pobres porque cobran 15.000 pesos por mes cuando la línea de la pobreza está en 16.800. Pero el país no está en crisis. Para este año, las proyecciones económicas son de un crecimiento de más de un 5%. La economía se viene expandiendo. Hay 50.000 millones de dólares en el sistema financiero del 1% más rico. Es el PBI, es la riqueza de un año. La riqueza que todas las trabajadoras y trabajadores de Uruguay producen en un año, la tiene el 1% guardada en los bancos. Entonces, ¿cómo explicar esto? Y esto no pasa, no es como la manzana que cae del árbol, que es producto de la fuerza de la gravedad y del desarrollo natural del árbol y del fruto. Esto es producto de decisiones políticas que alguien toma. Esto no pasa porque sí. ¿Por qué se devuelven estos 1.000 millones de pesos para el área de prevención social en un país que tiene inseguridad alimentaria en la niñez y la adolescencia? ¿Y por qué hay una decisión política? Porque necesidad de gastarlo hay. Claro. Hay visiones quizás muy distintas y hay una conflictividad. Para que la gente lo sepa, supongo que está entendido, porque esto forma parte de la vida cotidiana de un montón de personas cuando hay una paralización parcial, como ha venido sucediendo en esta búsqueda de una solución por parte del INAU y del sindicato y de CITEP. Ha habido paralizaciones parciales. El llegar a este paro de 24 horas fue una decisión que llevó su tiempo y trató de evitarse por parte del sindicato. ¿Cómo se sigue adelante en esta inflexibilidad, porque con la definición que da el SINTEP, y también en esas visiones tan distintas de lo que se necesita? Y yo creo que hay que hacer concesiones mutuas, de poner... Esto no puede ser un juego de poder, no puede ser una lucha a ver quién gana. Eso es una trivialización de la relevancia del problema. Yo, después que salí del programa, que estuve acá mismo con Pablo Adara, que lamentablemente no aceptó el debate, y en la letra chica. En la letra chica, yo tuve que venir primero, él vino después, yo no tuve derecho a réplica. Me acusó de cosas graves, en fin, de mentir, manipular información. Aún así todo, cuando termina el programa, yo me acerco y le digo, Pablo, si el problema no es personal, primero que nada, tengo todo el respeto del mundo a tu persona, no es personal, y si para vos yo soy un problema, yo me salgo de la negociación y que vayan otras compañeras y otros compañeros a representar. O sea, todas las líneas buscamos, fuimos al Parlamento, fuimos al Ministerio de Trabajo. El tema es que cuando del otro lado hay una intransigencia y una desvalorización de las trabajadoras y los trabajadores, es muy complicado. Y yo no tengo vocación de alfombra. No tengo vocación de alfombra ni de florero. Yo no estoy ni de adorno ni para que me pisoteen. Estoy para buscar soluciones a problemas significativos que tienen que ver con el derecho a la educación y con el derecho de los trabajadores y las trabajadoras, que hacen que el mundo ruede, que el mundo funcione. Entonces, a preponada, como decía mi mamá, sí. Por las buenas todo, claro, por las pero buenas. a prepa nada. Está bien, bueno, ese es un buen código de vida ese. ¿Qué dijo Abdala cuando le propusiste eso? Me acusó de operador del Frente Amplio. Yo no mido esto en votos, mido esto en términos de justicia social, de derecho. No estoy para los cálculos menores.
Estamos prácticamente en el final. A todo esto, en el marco del conflicto general que mantiene el SINTEP y estas diferencias con el INAU, a nivel de pérdida de condiciones laborales y salariales también, ¿qué dice el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social? El Ministerio de hubo Trabajo, varias bipartitas, tripartitas. Sí, el Ministerio de Trabajo, el tema es que el Ministerio de Trabajo entiendo que podría ser más proactivo, pero esta es una decisión política del Ministerio de Trabajo, del ministro, en fin. Y por otra parte, INAU va voluntariamente, nadie va obligado al Ministerio de Trabajo. Si vos no querés ir, no vas. Entonces, entre un ministerio que podría ser más proactivo de lo que es, y un INAU que tiene un presidente que está muy cerrado, muy intransigente, es muy difícil. Por eso fuimos al Parlamento a pedir también la mediación del Parlamento, porque nosotros necesitamos salir de este conflicto. Necesitamos salir de este conflicto porque los derechos son legítimos, necesitamos salir de conflicto porque no queremos afectar la atención educativa y necesitamos salir de este conflicto porque si no, el mismo se va a ir recrudeciendo, porque como dije antes, no tenemos vocación ni de alfombra ni de florero. Bien, me queda una última, porque hay una frase, me gustaría que mencionáramos las actividades de hoy en el marco de esta paralización, y nos queda un minuto de entrevista, pero hay una frase que da cuenta de esta inflexibilidad, ¿no? O capaz que es una explicación, porque Pablo Dalla lo que dice es que el conflicto está mal dirigido porque SINTEP no es contraparte del INAU en ninguna relación laboral. Y eso puede explicar buena parte de lo que sucede. ¿Lo puedes explicar un poco corto tiempo? Sí, son tercerizados. Los CAIF son tercerizados. Son del Estado, pero los terceriza. Los CAIF pagan el sueldo con plata de INAU. Los CAIF, si despiden a un trabajador, le tienen que pedir permiso a INAU y el despido lo paga INAU. La normativa laboral la define INAU, en parte, y todo el liderazgo pedagógico lo ejerce INAU. Decir que no tengo nada que ver es una negación del principio de realidad. Perfecto. Sergio, ¿qué actividades hay en el marco de esta paralización? Hoy concentramos a las 10 de la mañana en la sede principal del Ministerio de Trabajo y de ahí nos dirigimos hacia el edificio central de INAU, en la calle Piedras, a unas 6 cuadras, en donde vamos a desarrollar un meeting, en donde vamos a denunciar la situación, a explicar cómo vamos a seguir y a defender nuestros derechos laborales y salariales y el derecho a la educación de los niños, niñas y adolescentes. Mirá si los reciben hoy. Perfecto. ¿Me contás? Si nos reciben, vamos a estar muy agradecidos. Bien. Sergio Zumaruga, muchas gracias como siempre. Gracias a ustedes. Un placer. Un placer. ¿Pausa?